Aquí vamos de nuevo. Y al parecer será un día como los demás. Un día en el que, una vez más, lo urgente desplaza lo importante. Prioridades. Hola a todos, muy buenos días, querida Confra. Qué bendición tan grande el poder tener todos estos espacios y alternativas para seguirnos viendo. Delicioso vernos en la presencialidad. Qué buen experimento el que pasó hace un par de meses. Pero qué bueno que a pesar de todo volvemos y se está moviendo todo este mundo, pero tenemos el privilegio y la oportunidad de vernos, aunque sea por la virtualidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes donde están, y de verdad son tiempos para cuidarnos, son tiempos para estar en casa, son tiempos para tener cuidado. Hace poco hablaba con un amigo que vive en España y me estaba contando que están viviendo la cuarta ola. Aquí apenas estamos pasando por la tercera. Es decir, son tiempos serios, son tiempos difíciles. Por alguna razón el Señor nos permitió a nuestra generación, a todos nosotros, vivir estos tiempos. Y en estos tiempos tenemos la oportunidad de poder vivir y experimentar el amor de Dios para con nosotros. Por eso, qué bonito este tema que estamos trabajando. La prioridad de nuestra vida, prioridades. ¿Dónde estamos poniendo nuestras prioridades? Venimos charlando los últimos domingos acerca de cuidar esa prioridad, cuidar qué es lo más importante. También hablaron acerca de esos obstáculos que hay que enfrentar día a día o frente al desánimo, frente a estas circunstancias difíciles. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Y hace una semana, Joaco estaba compartiendo acerca de las motivaciones. ¿Qué es eso que nos motiva a poner a Dios en el primer lugar? Y me quedó sonando mucho la última frase del texto que nos compartió Joaco hace una semana, donde decía: desde este día te bendeciré. Y me quedó sonando toda la semana, porque realmente Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir tu vida. Él quiere estar con nosotros. Y si entendemos lo que es bendición, no es simplemente una frase o una expresión, Dios te bendiga. No, Dios te bendiga es la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios en tu vida. Eso es bendición, el poder caminar con el Señor. Y bueno, venimos hablando de un profeta. El profeta Ageo, que ya sabemos que hemos contado un poco la historia, y por si tú te estás conectando hoy por primera vez, estamos hablando de uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, de un profeta que en su tiempo le estuvo hablando a un pueblo que estaba recién saliendo del exilio y regresando, retornando a su lugar de origen para reconstruir el templo, para reconstruir lo que antes tenían. De pronto, entendiendo las circunstancias que estaba viviendo Israel en ese entonces, podemos recapitular. Ya sabíamos que el pueblo había ofendido a Dios, y por haber ofendido a Dios, por no haberlo puesto como su prioridad, por haber puesto otras cosas delante, terminó pagando un precio muy alto y terminó siendo llevado hasta Babilonia y terminó perdiendo todo lo que tenía. En medio de esta circunstancia, parece que Ageo vivió o nació en el exilio,
Pero lo que sí sabemos es que hubo un muchacho que nació en el exilio. Este muchacho se llamaba Zorobabel. Y a él es a quien en esta ocasión y por última vez Ageo va a dar un mensaje muy especial. En medio de unas circunstancias difíciles, tan difíciles como las que tú y yo estamos viviendo hoy en medio de esta pandemia. Así que la palabra de Dios es relevante tanto hace 2600 años como hoy. Dios quiere hablar a tu vida, quiere hablarnos igual como habló en ese momento a Zorobabel. Así que quisiera que, por favor, empezáramos a meditar sobre el texto que tenemos hoy, que es Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Miremos a ver qué tiene Dios para decirnos en la mañana de hoy y podemos leerlo para entrar en contexto de este tema. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá: yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido. Porque yo te he elegido. La palabra que Dios está dando por medio de un profeta a Zorobabel. Miren, en ese entonces, la forma en la cual Dios se comunicaba con su pueblo era a través de los profetas, personas que hablaban la palabra de Dios. Hoy en día, tú y yo tenemos el privilegio gigante de Dios que nos habla por medio de su palabra. Por eso insistimos, qué bonito que podamos acercarnos cada día a la palabra de Dios, porque es la manera en la cual Dios nos está hablando a ti y a mí. Pensando un poco en el contexto, yo pensaba este tema de ser llevado en cautiverio. A veces solamente lo leemos de lejos, pero imaginemos que una gran potencia llega a Colombia y arrasa Colombia y se lleva unos cuantos, los que quedan, y nos llevan a otra nación, a otro lugar, otra cultura, otra lengua, otra comida, otro idioma, otras cosas completamente diferentes. Y allí en ese lugar de repente nos toca vivir como esclavos o sirvientes, subyugados a otra cultura. Y pasan los años y pasan las generaciones. ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso de tener hijos y poderles contar cómo era nuestra Colombia? ¿Cómo era ese hermoso país con dos océanos, con mar Caribe, con mar Pacífico? Ese hermoso país de todos los tópicos de montañas, de nieve, de desiertos. Ese país que deslumbra por su belleza natural, vegetal, la flora, la fauna. Hablar de Colombia, de ese recuerdo que podría ser, solo por ponernos en los zapatos de la situación que aquí estaban viviendo. Pero hubo un edicto que les permitió volver y regresar a su pueblo, ¿sí? Volver a reconstruir sobre las ruinas. Y es en este contexto donde comienza el profeta a hablarle a una persona. Por eso quisiera que nos pusiéramos un segundo en los zapatos de este muchacho, de Zorobabel. El texto, la Biblia, no nos dice exactamente qué edad tenía ni cómo era su forma de ser. Lo que aparentemente vemos por la palabra del profeta es que había sido una persona que había decidido honrar a Dios porque Dios lo estaba reconociendo. Pero su bisabuelo había sido un personaje que cuando reinó en Judá, ¿sí?, había decidido hacer lo malo delante de Dios. Había incluso quemado la Torá, había quemado la palabra de Dios y decidió olvidarse de Dios. Quitó a Dios como prioridad y comenzó a hacer lo que se le dio la gana. Puso otras cosas, las riquezas, la fama, lo puso como prioridad y le vino encima la sentencia que otros profetas le habían dicho, era que iban a perder todo. Ese fue el bisabuelo de Zorobabel. Su hijo, ¿sí?, aquí tenemos el nombre de él, había sido Jeconías,
Jeconías había sido el abuelo de Zorobabel, fue el último rey. En ese momento fue donde fueron tomados y raptados, llevados fuera de su territorio. Y su papá, como bien ya lo habíamos mencionado, Salatiel, ¿sí?, seguramente había sido quien le había transmitido a Zorobabel todos estos aprendizajes. Y aquí tenemos una persona que apenas de lo que ha escuchado sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero llega de retorno y no encuentra sino un desierto. Encuentra ruinas y encuentra además que está hablando un profeta diciéndoles que no están haciendo bien las cosas, que los sacerdotes están perdidos, que sus motivaciones no son las correctas, que el pueblo está desmotivado y que no tienen ni idea hacia dónde van. Así que seguramente Zorobabel en sus fuerzas está enfrentando una situación bastante difícil y en este momento es cuando llega la voz de Dios. ¿Se parece a la situación que tú o yo estamos viviendo hoy? En tiempos de crisis como estos, muchas personas están perdiendo sus trabajos. Muchas personas tienen problemas en circunstancias económicas difíciles. Otros están afrontando pérdidas de seres queridos a causa del COVID o a causa de luchar con otras enfermedades que no pueden ser atendidas prioritariamente. Otros están luchando con situaciones emocionales. Todos de una u otra manera estamos viviendo alguna ruina en medio de nuestro entorno. Circunstancias como las que vivía Israel son circunstancias como las que tú y yo podemos estar viviendo el día de hoy. Pero aquí viene la palabra de Dios para ti y para mí, como en su momento Dios le habló a Zorobabel. Miremos lo que dice el texto. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá. Quisiera recalcar solo dos ideas en esta meditación. Dos ideas que están a lo largo del texto. La primera es que Dios está hablándonos directamente. Cuando Dios habla, habla con nombre propio. Di a Zorobabel, gobernante de Judá. Di a Juan. Di a Camilo. Di a Gabriel. Di a Lee. Di a... Pon tu nombre allí. Porque Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. El Señor se dirige a nosotros de manera directa y particular. Como les decía, antes usaba a los profetas, ahora usa su palabra. Así que podemos tomarla y apropiarnos. El primer punto que quiero que por favor recordemos es que Dios es todo. Dios es absolutamente todo. Miremos lo que dice el texto. Dice, yo, dice el Señor, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Yo volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Yo volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Y estos se matarán a espada unos a otros. Yo, el Señor, es quien hace todo. Dios es quien hace todo. Muchas veces a nosotros nos gusta hacer las cosas en nuestras fuerzas. Muchas veces no ponemos a Dios como prioridad porque creemos que nosotros somos capaces. Creemos que nuestro talento es capaz. Creemos que nuestros recursos lo pueden. Creemos que el país donde podemos estar o las condiciones X o Y que podamos tener son suficientes. Y por eso a veces en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas. Pero si entendemos que Dios es quien hace todo, no hay lugar a dudas para que Él sea prioridad en absolutamente todo. Pensando en este texto, inicia el profeta diciendo, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Es decir, el universo completo. Hemos estado con mis hijos viendo las series de Marvel acerca de los Vengadores y todo esto de las gemas del infinito y todo este mundo cósmico que arman estos grandes creativos que realmente es de admirar. Pero quiero decirles, eso se queda corto cuando Dios habla del universo, de todo lo creado. Y eso es lo que Dios está por estremecer. El Señor tiene control absoluto de todo lo que existe.
Nada, absolutamente nada, se escapa de su control. Imagínense en estos tiempos en los cuales estamos luchando con tantas cosas y estamos tratando nuestras fuerzas y a veces somos imprudentes porque pensamos que si no salimos no vamos a recibir las cosas y que todo depende de lo que tú y yo podamos hacer. Pero tenemos un Dios que se encarga de todo y podemos confiar en Él. Deja que Dios sea la prioridad de tu vida y Él cumple cada una de sus promesas. Pero viene el segundo punto. El segundo punto lo encontramos en el versículo 23. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Él hace todo, pero lo que tiene para nosotros lo hace en su tiempo. Miren lo que le dijo a Zorobabel. En aquel día, afirma el Señor. Está hablando Ageo, pero está diciendo el Señor, afirma el Señor Todopoderoso. Te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Miren, si hay algo que nos debe quedar en este tiempo es saber que Dios tiene el control, que Dios quiere mirarte a los ojos, que el Señor quiere llamarte por tu nombre, por tu nombre. Él sabe quién es tu papá, quién es tu mamá. Él sabe todo lo que has vivido y todo lo que has recorrido. Él quiere tomarte a ti, poner tu nombre allí escrito. Él te conoce y Él sabe lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo o lo bien que puedas estar viviendo. Él lo sabe. Y aquí tenemos un texto donde lo afirma Él como el Señor Todopoderoso. En aquel día. Lo más lindo de este texto es que a Zorobabel le está diciendo, tranquilo Zorobabel, todo va a estar bien. Fui yo quien te tomé a ti, mi siervo. Hay un reconocimiento por algo que él venía haciendo. Y lo que vemos es que Zorobabel aparentemente lo que insinúa el texto es que él sí había depositado su confianza en Dios. Se había entendido lo mal que había hecho su bisabuelo. Pero sin conjetura, simplemente Dios reconoce que es su siervo. Y además, miren lo que le dice. Le dice, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Un anillo simbolizaba ese instrumento del gobernante. Era el sello que ponía finalmente a un documento que debía ser ejecutado. Es decir, era un símbolo de total autoridad, donde era inamovible esa autoridad que había recibido. Y ese anillo tenía toda la potestad para tomar decisiones. Eso es lo que Dios quería hacer con él. Le estaba dando ánimo, infundiendo ánimo, viendo las ruinas, viendo las circunstancias, viendo todo lo que no estaba funcionando. Dios le está diciendo, tranquilo, porque yo soy quien te va a afirmar y todo va a estar bien. Así no lo pudieras ver, así siguiera habiendo un montón de ruinas y así siguiera habiendo circunstancias que no ayudaban. Así es para ti y para mí hoy, aunque las circunstancias digan otra cosa, aunque estemos en tiempos de miedo y de temor, el Señor tiene el control y Él quiere afirmarnos. Solo espera que tú y yo lo pongamos como la prioridad de nuestra vida. Quiero ir concluyendo con lo siguiente. Lo realmente importante del mensaje de Ageo a Zorobabel, más que para el mismo Zorobabel, es ese gran mensaje que es de los últimos escritos en el Antiguo Testamento para un pueblo que por 5 siglos, más de 500 años, no volvería a escuchar la voz de Dios. Y le está dando una promesa. En aquel tiempo recibiremos ese regalo que viene de Dios. 520, 530 años más tarde, llegaría Juan, hablando de uno que vendría, del cual él no sería digno de desatar la sandalia.
hablando de Jesús como el regalo más hermoso que Dios tiene para nosotros. Es la recompensa que Dios tiene para aquellos que creen, para aquellos que le siguen. Está en Cristo Jesús. Él es el todo. Ese gran amor, ese sacrificio que Él hizo, lo hizo Él por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. El Señor nos está diciendo en Cristo Jesús que nos ama y que Él tiene el control de todo al entregar su vida. A nosotros solo nos corresponde recibir este regalo y vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Una vida de plenitud, una vida de abundancia, que no necesariamente tiene que ser perfecta, porque no es para decir mentiras. No se trata de prosperidad, no se trata de que todo es perfecto, pero se trata que en cualquier circunstancia tenemos la certeza de lo que Joaco decía hace una semana: te bendeciré, es decir, estaré contigo. Aunque pasemos por donde pasemos, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, por desiertos, por dificultades, por enfermedades, por quiebras, por ruina, donde quiera que estemos, Dios va a estar con nosotros. Él sabe nuestro nombre y Él quiere que nosotros lo pongamos primero, y Él va a hacer grandes cosas. Hace poco compartíamos una meditación acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es ese deseo y anhelo de tener una relación íntima y personal permanente con el Señor Jesús. Eso, ponerlo a Él como prioridad y vivir conforme a su palabra, es lo que nos permite disfrutar de sus promesas. Quisiera dejarles una frase para concluir. Cuando Dios es la prioridad de nuestras vidas y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando vivimos conforme a su palabra, la recompensa que Dios promete será una realidad que podremos disfrutar cada día de nuestra vida, desde ahora y por la eternidad, para siempre. Son las promesas que Dios tiene para aquellos que confían y que ponen toda la confianza y la prioridad absoluta en Dios. Así cerramos esta meditación en el libro de Ageo, pensando en prioridades. Como decían al principio Juanfe y Joaco, no se trata de un lugar, no se trata de poner a Dios en un orden, se trata de poner a Dios en absolutamente todo. Por eso quisiera dejarte esta pregunta para reflexionar. ¿Qué cosas tú y yo podemos estar poniendo en primer lugar en nuestras vidas? ¿Qué cosas estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas? La invitación es a que nada ocupe el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es todo. Quiero invitarlos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque hoy tú hablas de manera audible por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas por nuestro nombre, porque conoces de dónde venimos, conoces lo que estamos viviendo, conoces lo que estamos afrontando, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras debilidades. Pero también, Señor, tú nos afirmas porque nos has escogido, porque nos has amado y has entregado a tu Hijo Jesús para que por medio de Él tengamos acceso a tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a que toda nuestra vida entera tú seas la prioridad en todo, que no nos movamos a ningún lugar, un solo centímetro, sin ponerte a ti en el primer lugar de todo. Gracias porque nos amas por encima de nosotros. Gracias porque tú eres todo y gracias porque en tu tiempo tienes recompensas y gracias porque hay promesa para la eternidad a disfrutar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos en este tiempo. Bendigo, Señor, a cada persona que está luchando hoy con la enfermedad del COVID o similares. Te pido, Señor, que tengas misericordia a estas personas y que puedan verte a ti con la claridad que Zorobabel escuchó tu voz. Que hoy podamos escuchar tu voz hablándonos con ese amor tan precioso. A ti la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.